que hace en cuanto a sistemas de protección contra rayos es el ángulo de protección de un pararrayos. Muchos fabricantes incluyen dentro de sus fichas técnicas este ángulo de protección como un parámetro que pareciera estar asociado al pararrayos en sí mismo. Lo que hay que entender es que todas las normas de protección contra rayos son normas de instalaciones, no son normas de producto. Por lo tanto, los productos, aunque cumplen unas características particulares, normalmente son características físicas del material, pero hasta que se utiliza ese pararrayos dentro de una instalación se puede determinar cómo interactúa con ella, es decir, qué ángulo de protección va a ofrecer. Es un error común decir que un pararrayos como tal tiene un ángulo de protección de 72 grados. Querría darse a entender que uno podría crear un cono alrededor del pararrayos y que los elementos que se encuentren dentro de ese cono de protección efectivamente están protegidos, cuando en realidad no es correcto atribuirse un determinado ángulo de protección. No podemos perder de vista que la metodología de la cual estamos hablando es el método de la esfera rodante, una esfera, ¿sí?, que estaría rodando por sobre una superficie. Se pueden imaginar ustedes el resto de la esfera. Aquí hay un radio determinado que llega hasta la superficie de la esfera y vamos a empezar a obtener tangentes a partir del pararrayos. Cuando nosotros tenemos la tangente en ese punto, podemos dibujar el ángulo que tendría de protección el pararrayos en esa posición. Nosotros podemos ir haciendo el pararrayos más grande a medida que nos vamos alejando de la posición, si dejamos la esfera quieta, y tendríamos un límite, el límite mayor en la longitud que podría tener el pararrayos, de tal manera que la tangente fuera paralela al mismo pararrayos, está dado por el radio. La altura máxima que podemos tener de un pararrayos para poder obtener a través de la metodología un ángulo de protección sería el radio, y el ángulo de protección sería 0. A medida que nosotros nos acercamos a la base de la esfera, es decir, hacemos más pequeño el pararrayos, y lo que estamos observando es que en estos tres ejemplos siempre la esfera es tangente. Aquí podríamos trazar entonces la tangente que nos ofrece un ángulo 2, que es mayor al ángulo 1. A menor altura relativa, mayor es el ángulo de protección. O de manera inversa, a mayor altura relativa, menor el ángulo de protección, hasta llegar a un límite que tiene que ver con la altura máxima del pararrayos, que es igual al radio de la esfera. La norma lo dice de una manera mucho más precisa. Uno puede encontrar una tabla, tiene 4 curvas, y es porque cada curva está asociada a un radio específico de esfera rodante. En el caso de las esferas más pequeñas terminan en 20 para nivel de protección 1, en 30 para nivel de protección 2, 45 para nivel 3 y 60 para nivel 4. No olvidemos que estamos hablando del contexto mexicano, porque los radios de esfera, aplicando la misma metodología de la IEC, pueden ser distintos para los diferentes países. Y estos ángulos de protección sí que tienen un tope alrededor de los 72 grados. Pero esos aparecen a partir de alturas relativas de 2 metros. ¿Eso qué querría decir? Que yo normalmente voy a tener un pararrayos que debería estar por encima de las estructuras a proteger al menos 2 metros, y que en principio a partir de 2 metros ofrecerían ángulos de protección del orden de los 72 grados. Pero a medida que la altura relativa aumenta hasta llegar a un máximo del radio de la esfera, entonces el ángulo de protección se va haciendo cada vez más chiquito, ¿sí?, hasta llegar a un tope.